Buenas tardes a todos, bienvenidos a vuestra tertulia de geopolítica Geopolinómicos, que como veis hoy viene en dos ubicaciones desconocidas del hemisferio norte porque hemos tenido una baja. Ya sabéis que la baja es muerte o herida, esto es herida, se nos ha puesto afortunadamente malito. Lo que es además el pilar básico y central de este programa y la razón por la cual no funcionan los micrófonos. Pero esto no es una cuestión en la que piense yo insistir. Así que hoy estamos dos mosqueteros de la geopolítica, Butch Cassidy and Sunday Skid. Hola Jorge, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Esperemos no acabar tampoco como acabaron ellos en la película. No. Destino. Ni hablar. Y bueno, nada. Yo soy Óscar Vara. Comenzamos, ya sabes que estoy vendiendo mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Tenéis que comprar mi libro, es muy importante. Ya os dije ayer que estoy pensando a ver si puedo organizar un debate sobre la cuestión esta del porvenir del viejo mundo, que sería una cosa muy interesante, pero bueno, por ahora es idea, tengo que hablar con gente para ver si fuera posible. Pero bueno, yo estoy, la verdad que muy ilusionado, obviamente, con el asunto del libro. Jorge ya se lo ha leído 5 veces, yo se lo agradezco, no me ha hecho ninguna crítica. No, porque no me ha dado tiempo. Entre leer y leer no he podido tomar notas. Exacto, pero lo haré. Bueno, pero es importante que mi sabiduría y mi capacidad de iluminar haya llegado incluso a Jorge. Me costará, me costará, pero bueno. Seguro. No vamos a enrollarnos con el asunto de mi libro más, porque bueno, ya habrá tiempo para hablar en mi canal y en estas iniciativas que espero poder realizar sobre él. Pero lo que nos apetece es ir a las noticias geopolíticas de la semana y luego, como tenemos tema habitual, ya estamos en noticias y resultado, igual que cuando estábamos en el apogeo de Ucrania. También hablaremos del asunto ucraniano, que está en un momento peculiar, pero lo vamos a hablar en noticias. Y luego hablaremos sobre los Balcanes. Tócate las manos. Jorge, te dejo la escena. Venga, empezamos. Si me pones el PPT que tienes ahí en medio justo, la presentación, la primera noticia, que es una cosa repetida, esto es una consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos en una base de Siria donde hay establecidos tropas iraníes, tropas, armamento, etcétera, etcétera. Durante las últimas semanas ha habido enfrentamientos y disparos desde posiciones iraníes en Siria, fundamentalmente, contra contingentes de Estados Unidos, contra aviones, etcétera, etcétera, y Estados Unidos ya dejó muy claro hace tiempo que eso no lo iba a tolerar, con que ha empezado a disparar a su vez contra estas bases que, aunque están en Siria, realmente están operadas por los iraníes, o sea que los sirios pocas cosas pueden decir. Hay que recordar que hace prácticamente 2 semanas los israelíes también atacaron los aeropuertos de Damasco y Alepo, que son sirios, atacando destacamentos de fuerzas iraníes que tienen ocupado parte del aeropuerto. Lógicamente, Siria no puede decir absolutamente nada. Esto forma parte de una guerra paralela a baja intensidad entre Estados Unidos e Irán, que se desarrolla en estas bases en Siria, que se desarrolla en la frontera del Líbano y en la que de vez en cuando participan los hutíes lanzando algún cohete. Ya trataremos este tema en otro momento, pero eso no es lo fundamental. Esta es la primera noticia. La segunda nos lleva a Malasia, que tiene más gracia, si queréis. Estos señores que son aquí, resulta que Malasia acaba de elegir un nuevo rey. Es el único país del mundo en el que yo sepa, el rey se le elige. Y se le elige por 5 años. No renovables, en principio. No se puede renovar. El contrato es solamente de un término. Malasia, si me pones el siguiente mapa, Óscar, Malasia está dividido en 9 sultanatos desde el punto de vista, digamos, folclórico administrativo, si queramos, porque los sultanes no tienen mucha fuerza, tienen poca intervención en el gobierno. Pues bueno, cada 5 años uno de sus sultanes es nombrado rey, para que no se enfade nadie y más o menos tengan todos tiempo de ser reyes durante su vida, más o menos. Y el nuevo que se llama, esperad un momento, Ibrahim Sultan Iskandar, es de Johor, que es la península que está al lado de Singapur, ese sultanato que está justamente al sur, al lado de Singapur, y este es que ha sido elegido para 5 años, lo cual eso es bastante llamativo. Entre ellos, ya digo, se lo van repartiendo cada 5 años aproximadamente en un régimen que algún día explicaremos con más detalle. Eso aquí no, porque estamos muy lejos. Pero en Malasia da para todo tipo de comidillas, como os podéis imaginar. Porque quién va a ser rey, quién va a dejar de ser rey, los efectos que tiene la familia real, etcétera, etcétera. Es una cosa bastante curiosa. La siguiente noticia nos lleva, desgraciadamente, a Afganistán. Aquí hay 2 noticias. Esta que es la peor.
el gobierno de Pakistán dio hasta ayer, miércoles 1, a todos los inmigrantes ilegales, o sea, no documentados, que estuvieran en el país, sin mencionar de dónde, para que se volviesen, para que se fuesen a su casa. El objetivo fundamentalmente son los afganos. Las cifras no se conocen bien. ¿Cuántos? Hay muchos inmigrantes afganos en Pakistán, pero parte de ellos son de hace 10, 15 años y tienen toda la documentación más o menos en regla. Pero se calcula, según qué fuentes, entre 500.000 y 1.700.000 que pueden ser emigrantes de Afganistán que están ubicados en Pakistán y no tienen documentación. Entonces, el gobierno de Pakistán les obligó a hacerse con documentación y se la podían conceder o no según la situación en determinados centros. Y si no, pues se tenían que ir o iba a crear lo que se llama campos de deportación repartidos por todo el país. La imagen es de un grupo de afganos intentando cargar con sus pocas pertenencias, las pocas que han podido reunir durante todos estos años en Pakistán, para volver a Pakistán fundamentalmente por el paso de Tokram, es aquel que de vez en cuando se cierra, se abre, hay tantos enfrentamientos. Es el único un poco, digamos, viable. Pero la situación está muy, muy mal. Lógicamente, las autoridades afganas han pedido que ese proceso se pare. Los pakistaníes han dicho que no, en absoluto. Que no quieren inmigrantes ilegales como parece ser que ocurre en todos los países del mundo. No solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, también allí. Y incluso Estados Unidos ha intervenido pidiendo al gobierno de Pakistán que lo haga más despacio, que dé plazos más largos para que la gente pueda conseguir documentación, si es que la consiguen, y que no los deporten. Pero la situación pinta muy mal y la iremos siguiendo estos próximos días porque es ahora cuando empezará a haber movimiento. Empezaremos a ver cuántos afganos se van, cuántos afganos no se van pero se esconden en otras partes de Pakistán, qué hace el gobierno de Pakistán con ellos si los localiza. Todo esto tiene muy mala pinta a medio plazo. Y la otra noticia de Afganistán es una que repetimos de vez en cuando. Ha habido un atentado con bomba, un atentado suicida en Kabul y han muerto 4 personas y el atentado se lo ha atribuido el ejército islámico. Que ya sabéis, hay ejércitos islámicos del levante de Jorasán para arriba del Sáhara Occidental, del Sáhara Oriental, de todas partes. Y no es más que una muestra de que incluso dentro de Afganistán y con el gobierno de los talibanes, que no son precisamente un grupo pacífico ni para nada, hay enfrentamientos internos y hay grupos que quieren combatir a los talibanes desde dentro, desde posiciones más islámicas todavía, si queréis. Y esto se repite cada cierto tiempo. Y luego, la última noticia en la que tenemos imágenes es la de Myanmar, que lo tenéis ahí. En esa provincia de Shan hay 3 grupos de guerrilleros que luchan contra el gobierno, pero no solo contra este, desde hace 30 años aproximadamente, porque lo que quieren es que sus territorios sean independientes, o por lo menos autónomos. Y ahora, en este momento, forman parte de la oposición a la Junta Militar de Myanmar, pero no porque quieran la democracia ni ese tipo de cosas, que eso les importa mucho, sino porque quieren una autonomía absoluta del gobierno de Myanmar, absoluta separación. Han conquistado una ciudad que no se ve aquí, no salen todas, cerca de la provincia de Yunnan, en China, y por lo demás es una ciudad por la que pasa una vía de comunicación con Kunming, que es muy importante, y la Junta ha reconocido eso. Entonces, esto es un proceso que se va a ir desarrollando. Esto pasa en otras zonas de Myanmar, que hay grupos de guerrillas que lo que quieren es la independencia de su territorio con respecto al gobierno central. ¿Sí? Que sean partidarios o contrarios a la Junta, a veces les da igual, pero son un elemento más del enfrentamiento constante que hay allí. Y China, que está al lado, ha dicho que ojo, que a ver si consiguen llegar a un alto el fuego a las 2 partes. Lo cual significa que considera que las guerrillas de esta zona son lo suficientemente importantes como para enfrentarse a la Junta Militar, porque si no, no lo hubiera dicho. Recordemos que hay diversos territorios que están administrados y en cierto modo ya tienen una independencia casi de hecho en propio Myanmar, porque es un follón étnico bastante interesante. Sí. Creo que los llamaban, no lo recuerdo bien, que eran regiones autónomas armadas o algo por el estilo. No sé. La forma que tenían de denominarlo. Es que aparte de esto está las guerrillas que la Junta, que los miembros del anterior gobierno, desposeídos del poder, constituyeron un gabinete en la sombra y han puesto en marcha cuando pueden operaciones militares contra la Junta Militar, a veces apoyándose en los guerrilleros en los territorios autónomos de las provincias y a veces en contra de ellos. O sea, el enfrentamiento es muchas veces de todos contra todos y claro, las consecuencias para el país y para la población
son bastante malas. Y luego de lo que no tenemos imágenes, un par de noticias también. Corea del Sur ha hecho maniobras militares aéreas con Estados Unidos conjuntas. Ha puesto a volar los aviones. No sabemos si han pasado por encima de Corea del Norte, porque estas cosas no se comentan, pero es probable, como aviso de lo que puede ocurrir. Y luego, la última noticia que yo traigo se refiere a las relaciones comerciales entre Australia y la Unión Europea. Mientras nosotros estamos negociando un pacto, un acuerdo de libre comercio con Mercosur, que es muy importante para nosotros, había también en marcha unas negociaciones comerciales, no exactamente de libre comercio, pero sí facilitar el comercio entre Australia y la Unión Europea. Pues bien, la semana pasada Australia se levantó de la mesa, el ministro de Comercio, Farrell, dijo que lo que se le ofrecía a Australia no era suficiente, que con eso no podían seguir adelante y que por tanto no había acuerdo. Es significativo porque, por otro lado, Australia, como ya os comentamos la semana pasada, el primer ministro albanese ha estado en China. Ha estado hablando con Xi Jinping y con los responsables de los ministerios económicos, etcétera, etcétera, y algún acuerdo habrán llegado. A lo mejor tiene que ver una cosa con la otra, que a Australia le interese más llegar a acuerdos concretos con China, con quien tiene más relaciones comerciales, se compran y se venden más cosas, que con la Unión Europea. Pero es significativo de la distancia que tenemos con ellos, y es lógico. Australia está más cerca de China, por tanto, su interés comercial de China no somos nosotros. Y esto es lo que yo, bueno, un par de cosas más últimamente, pero bueno, solamente apuntar que Biden ya ha pedido una pausa humanitaria en la invasión israelí, cosa que hasta ahora no había hecho para nada. Ya empieza a haber presión por parte de los norteamericanos y presión por parte en la calle. Y por otro lado, y como consecuencia de eso, para intentar arreglar algo, Anthony Blinken irá este fin de semana a Israel y Jordania. Bueno, en principio va mañana y sábado y el domingo viajará de vuelta, intentando, supongo yo, que remediar lo que pueda, que no sabemos cuánto será, lógicamente. Porque, claro, los mensajes al gobierno de Israel ya le llegan. Se trata de sentarse con ellos y ver qué es lo que van a hacer y qué es lo que quieren contar, y lo mismo con Jordania. Y esas son todas las noticias que hemos visto por este lado, y ahora las tuyas, Óscar, que tenías también una noticia, además con informes de contratos. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy aquí. Vamos a ver, cosas muy sencillitas. La situación económica de Alemania sigue siendo mala. Hemos tenido datos de la producción industrial que son peores de lo esperado y también datos de desempleo que son peores de lo esperado. Aquí lo tenéis. No es que sea un aumento de desempleo extraordinario, pero en este mes de octubre, pues 30.000 trabajadores más desempleados con datos ajustados estacionalmente, lo que supone un incremento del doble de lo que se esperaba. Los analistas tenían previsto más o menos un aumento de 15.000 trabajadores desempleados. En cualquier caso, se sitúa el desempleo en Alemania en 2.678.000 personas. Los efectos de la crisis de Ucrania y del incremento del coste, principalmente del gas natural, que era tan importante para las industrias electrointensivas de Alemania, está cobrándose un peaje bastante duro y efectivamente esto se está traduciendo en menor actividad económica en Alemania, lo cual ya veremos cómo repercute en el resto de las naciones europeas, teniendo en cuenta que Alemania es un motor industrial de primer orden de la economía exportadora. Jorge, si me quieres interrumpir, yo te meto en... No, vamos a ver, el tema de Alemania no es un tema preocupante porque las cifras, como tú muestras, son relativamente pequeñas, pero sí que empieza a marcar una cierta tendencia, como es lógico. Es que esto ya lo has explicado tú, Óscar, varias veces en algunos vídeos por separado, no aquí, sino en la parte separatista del canal, que es la que tú llevas por tu cuenta. Vamos a ver, que los separatistas sois vosotros. Además, os habéis metido en un agujero del que no se os puede sacar. Es imposible. Y en alguno de esos vídeos ya hacías referencia a que Alemania ha sido uno de los países más afectados por las restricciones en el suministro de gas y el incremento de los precios, porque su industria es muy dependiente de eso. Y estos son un poco consecuencias de esa situación. Ya veremos si Alemania es capaz de adaptarse a su nuevo escenario y con qué costes. Esto es una consecuencia de eso. Lo que es realmente preocupante es ahora cómo va a ser la evolución de la situación económica, teniendo en cuenta lo que se puede organizar, todavía no, pero lo que se puede organizar en Oriente Próximo. Sí. Estaba mirando el otro día los datos de previsiones de crecimiento económico de Israel, que son catastróficas para este último trimestre. Están considerando una reducción
en tasa intertrimestral del 11 o del 12%. Ya veremos el asunto. En cuanto a Europa, yo creo que lo que estamos viendo ya claramente es una ralentización del crecimiento. Las previsiones, por ejemplo, del Banco de España de crecimiento para este último trimestre del año ya son a la baja. O sea, respecto de las que se habían hecho en el anterior boletín económico, ya son a la baja. No me acuerdo si, no me voy a acordar de los datos, lo puedo buscar porque seguramente lo tengo incluso aquí metido. Y por otra parte también la inflación, claro. Pensábamos que el año que viene iba a ser bueno para la inflación y ahora ya empieza a haber, bueno, un poco de incertidumbre. Ya veremos cómo va. De todo habrá. Sí, evidentemente. Esto va a hacer daño a toda la economía de los países relativamente cercanos. Nosotros somos un país relativamente cercano y va a tirar a la baja de todo, absolutamente de todo. Sí. Bueno, por eso, lo digo yo, ahora cualquier previsión hay que ponerle el apellido de riesgos geopolíticos. Pues como hay riesgos geopolíticos, yo le digo esto, pero... Le puedo decir otra cosa, sí, dentro de poco tiempo. Otra cuestión de la que no tengo imagen es que el ministro de Asuntos Exteriores filipino vuelve a acusar a China de que sus barcos han entrado en las aguas territoriales de Filipinas esta última semana. Es decir, tuvimos el choque, pero todo físico, de la patrullera de del guardacostas chino con un barco de abastecimiento a ese pobre barco que está ahí en el Ayungin. Yo a partir del Seconzoma no le voy a llamar. Le voy a llamar Ayungin. Más me gusta este. Es que tú sabes tagalo, yo no sé tagalo, entonces no puedo. Bueno, tú también sabes tagalo, porque en tagalo vacación es vacación, cocina es cocina, ventana es ventana, con lo cual, oye, algo de tagalo ya sabemos. Algo vale. Eso incluso a lo mejor los que nos están viendo algo saben también de tagalo. Otra cuestión añadida a lo que estabas tú contando antes de lo que está sucediendo en Ucrania es que vuelve otra vez a recrudecerse el combate alrededor de, lo diré bien, Avdiivka, la localidad que ya sabéis que en el este de Ucrania está en disputa entre los rusos y los ucranianos. Pues al parecer los rusos se han reconstituido. No rompas nada, Jorge, no rompas nada. Lo vas a acabar rompiendo. El portavoz del ejército ucraniano, Oleksandr Stupun, ha dicho que se han reagrupado los rusos y que tienen toda la intención de volver a dar de bofetadas a todo el mundo. Y veamos dónde estoy yo, que te he sacado a ti. Y más noticias, el Cáucaso. Esto es una noticia, no voy a decir que sea cómica, pero en cierto modo me lo parece. A ver si tengo yo por aquí un mapa del Cáucaso en algún sitio. Aquí tenemos. En Dagestán, sabéis que se produjo un intento de pogromo con una invasión de la pista de aterrizaje del aeropuerto de un grupo de ciudadanos musulmanes de Dagestán que querían buscar a viajeros de un avión que venía de Tel Aviv. Bueno, pues la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ha afirmado hoy que todo esto ha producido el deseo o la llamada de Israel a sus ciudadanos para que vuelvan, lo que ella estima que es una medida antirrusa. Y como estamos viendo cómo Rusia se está posicionando muy enfrentado a Israel, me ha parecido una noticia interesante. Sabéis que el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas se ha descolgado con que efectivamente Israel tiene derecho a defenderse, pero no a la autodefensa, que es un concepto que me ha parecido interesante. No tiene derecho a la autodefensa porque es una potencia ocupante y por lo tanto el que les ataquen no implicaría que tienen derecho a autodefenderse. Ahí se está mezclando una cosa muy interesante en la que Rusia está tomando un partido que cada vez más no es por Israel. Ya veremos esto qué conclusiones tiene, porque Israel puede acabar respondiendo a las peticiones que hemos visto del general Zaluzny, que le tengo yo aquí a Valery Zaluzny, cuando decía que este fin de semana en una entrevista, no, creo que ayer o antes de ayer se publicó, la entrevista en The Economist, afirmaba que ellos necesitan un armamento de última generación para poder marcar la diferencia, porque ellos están en desventaja, bueno, nos contó algo que ya sabíamos, están en desventaja de rusos porque no tienen tanto personal. Rusia es un país mucho más grande, con mucho más público, y entonces incluso decía, me ha parecido muy interesante la entrevista, que ellos estiman que han acabado con la vida de 150.000 rusos y pensaban que eso lograría detener a los rusos.
Pero todos sabemos que en la autocracia rusa el personal no es un recurso que sea valorado. Y como es muy abundante, quizá por eso no es valorado, pues lo seguirán mandando. Entonces lo que pide Zaluzny es: dennos ustedes la tecnología punta. Y marca varios momentos. Dice, en la ofensiva de septiembre del 22, si hubiéramos tenido armamento para bombardearles a larga distancia, los famosos, no los HIMARS, sino los ATACMS, hubiéramos podido marcar la diferencia. Y podríamos haber ido a por la cabeza del dragón, que para ellos es Crimea. Me ha parecido también interesantísimo el concepto. Si acabamos con Crimea, acabamos con el modelo imperialista de Vladimir Putin y, por lo tanto, con su prestigio. Y eso le haría caer. Yo no estoy tan seguro. Luego hace afirmaciones en las que uno no se tiende a pensar que la sabiduría de los militares no es tanta como la que nosotros les creemos que tienen, porque afirma que en ciertos momentos la ofensiva no funcionaba y dice: creí que eran los comandantes, cambié de comandantes. Y al final acabamos concluyendo que era la falta de entrenamiento de nuestros soldados. Bueno, pues todo eso me parece realmente llamativo, ¿no?, dentro de lo que está ocurriendo. Al hilo de eso, perdona, Óscar, al hilo de eso, sí, que desde el principio, desde que Hamás empezó los ataques contra Israel, fundamentalmente, Zelensky enseguida vio la oportunidad política y más o menos estableció un paralelismo entre Hamás y Putin, considerando que Hamás estaba atacando a Israel como Putin atacó a Ucrania, y que por eso entre Ucrania e Israel tenía que haber una alianza mucho más sólida, porque estaban defendiéndose contra un eje del mal a los dos lados. Entonces, los ucranianos por ahí están utilizando el mismo argumento para decirle: bueno, como estamos en el mismo lado contra los mismos malos, necesitamos vuestras armas. Eso por ahí. Bueno, eso puede ser problemático, me parece. Ese tipo sí, pero lo van a intentar. Lo van a intentar a todos los niveles. Entonces, claro. Dejadme que me baje un poco la luz, que me veo aquí muy brillante en el espejo. Bueno, otra cuestión, que esta es ya dentro de los apartados de lo que llamaríamos la geopolítica rosa, lo habréis escuchado, la noticia de que Giorgia Meloni ha sido víctima de una broma de unos cómicos rusos, que haciéndose pasar por un presidente de un país africano le han hecho largar que realmente Europa está muy cansada del conflicto, que están cansados los líderes europeos y que por lo tanto habría un movimiento, una intención de tratar de acortar en lo que fuera posible el conflicto. Bueno, este tipo de cosas se están repitiendo últimamente muchísimo. No entiendo que los países no tengan mejores controles y filtros para las llamadas de teléfono, pero bueno, son interesantes en el sentido de que nos dejan ver más noticias o por lo menos más información desde la parte de atrás de la trastienda, que al final, fíjate, nos demuestran que las cosas no son tan complejas a veces de analizar, porque nuestros políticos no lo son. Y por último, antes ha hablado Jorge de Corea del Sur, pues Corea del Sur ha utilizado a sus espías para darnos esta noticia, que Corea del Norte ha enviado misiles, 1 millón de proyectiles de artillería y munición de diverso tipo a Rusia. Los Estados Unidos ya habían estado afirmando que habían localizado, no me acuerdo si eran 12 envíos, 12 barcos con contenedores a Rusia, pero bueno, en fin, estas cosas que ya conocíamos ahondan en el problema ucraniano. Los rusos se están rearmando, ahora tienen una situación que, aunque estén gastando unos pastizales inmensos en lanzar cohetes, el otro día había un cálculo, cerca de 30.000 millones de dólares en misiles han gastado los rusos. Bueno, pues están en esa posición de decir, ahora las cosas están poniéndose a nuestro favor, sí. el mundo gira, por lo menos el conflicto gira a nuestro favor, y teniendo en cuenta que ahora todo el mundo está distraído con lo que pasa en Gaza, pues vamos a chuchar, y para eso necesitan obviamente más armamento. Y hasta aquí en realidad las noticias del día teníamos preparadas y nos vamos tranquilamente a la tertulia. Sí. Bueno, pues si quieres atacamos el problema de Gaza. Vamos a Gaza, desgraciadamente. Vamos a ver, yo ayer estaba viendo cuál es la situación militar de Gaza y lo comentaba en el directo que estaba haciendo por la noche. Situación de Gaza que, como sabéis, en términos militares tiende a tratar de rodear lo que es toda el tercio norte de la franja de Gaza, primero tomando toda la costa
para tratar de aislar los diversos núcleos urbanos que hay en esa parte. Y en segundo lugar, tratar de cortar por la parte sur, que es esto, tratar de cortar por la parte sur hasta el mar Gaza, ese tercio norte de Gaza del resto. El objetivo, por lo tanto, una vez que esto se hubiera cumplido, sería el de tratar de ir embolsando las distintas localidades en las que puede estar ubicado Hamás. Supongo que el tema de los túneles obviamente va a complicar mucho las cosas. Ayer yo os comentaba que existen vídeos, me parece que por aquí lo teníamos, vídeos estos de aquí, en los que se ven cómo los milicianos de Hamás utilizan los túneles para hacer emboscadas a los blindados, pero de cualquier forma no parece que la capacidad de fuego o la potencia de fuego que tienen los palestinos sea suficiente, en este caso los palestinos de Hamás o de la yihad islámica, sea suficiente para acabar con los blindados de los israelíes. De hecho, esto es algo que se está comentando mucho en las cuentas de los profesionales de las cosas de armamento, que no tienen ningún tipo de sistema contracarro suficientemente efectivo como para hacer daño a los Merkava, incluso a los otros blindados. Creo que 2 habían caído ayer, no he leído nada de lo que haya pasado hoy. Lo que estamos viendo también es que se empiezan, lógicamente, a sumar las bajas de los militares israelíes, que son las que vamos a conocer en realidad con cierta precisión. Sí. Estaban cerca de 20 esta mañana y seguiremos viendo ese goteo porque los israelíes lo que quieren es tratar de evitar en lo máximo posible las bajas de sus soldados. Y es por eso que hemos estado viendo cómo los bombardeos masivos de la Franja de Gaza pues tienden a anular completamente, a convertir en solares barrios enteros, con el objetivo de que no haya enfrentamientos urbanos. Por las casas, claro. Es claro. Que no quieren una guerrilla, si pueden evitarlo. Claro. Sobre este punto es muy dolorosa y muy costosa. No, y además ellos lo saben. Aquí entra otro factor que nos estamos dando menos cuenta, pero va a tener un efecto terrible a medio plazo, que es el desplazamiento de la población. Israel ha conseguido que buena parte de la población que estaba en el norte de Gaza vaya al sur, lo cual facilita la acción de su ejército porque puede arrasar barrios enteros, que es lo que quieren. Porque al final, si tú arrasas un barrio, la salida de los túneles también desaparecen, con lo cual el sistema de túneles es mucho menos efectivo. Y es una de las cosas que está haciendo también Israel, empujar a la población hacia el sur, al sur de Wadi Gaza, al sur, cada vez hay más. Hace ya una semana los israelíes estimaban que en el norte quedaban como 200.000 personas, de casi 1 millón que había. No sé si esto ha evolucionado, si los datos son creíbles, pero muestran una tendencia a irlos empujando hacia el sur a todos para empezar, como tú dices, Óscar, a atacar objetivos concretos, partes concretas de la ciudad, arrasarlas, hacer inútil el sistema de túneles y al arrasar la ciudad, pues arrasas centros de comunicaciones, depósito de municiones y de armas de Hamás, todo lo que pueda haber, lo arrasas entero. Entonces la resistencia que puede poner Hamás se reduce. Sí, además es que fíjate lo que esto va a suponer para el futuro, porque la cantidad de gente que va a quedar sin hogar dentro de Gaza va a ser tremenda. Y también en términos de servicios públicos, infraestructuras, que no serían la bomba. Yo ayer comentaba las estadísticas que se habían estado haciendo, las encuestas y sondeos, en los cuales los pobladores, los habitantes de Gaza criticaban acerbamente la calidad del gobierno de Hamás, pero a pesar de eso algo tenían. Bueno, pues todo eso obviamente se está destruyendo a una gran velocidad. La estrategia, efectivamente, de rodear las localidades va a tener ese objetivo. Claro, los bombardeos que hace la aviación de Israel tienden a hacer colapsar las estructuras y por lo tanto se convierte en un sándwich de piso tras piso tras piso que hacen imposible la salida de los túneles. Por otra parte, es verdad que lo que está produciendo, por lo menos en términos de mortandad, empieza a ser muy alarmante. Ya sabemos que los datos nos vienen directamente de Hamás, ya estamos en esos datos cerca de 9.000 personas fallecidas y seguimos teniendo el problema de la imposibilidad de que salgan o que puedan huir de la zona de conflicto, porque no hay que ser muy imaginativo para suponer que una vez ya tiene embolsada, por ejemplo, la ciudad de Gaza, una vez hecho la operación de limpia de ese tercio norte, irán bajando. Es decir, irán a otras zonas a tratar de hacer limpia por otras regiones.
Es decir, supongo que bajarán al tercio de la mitad y luego al tercio sur. Sí. Supongo. Es una... Sí. En este punto, otra razón por la cual van, digamos, despacio es porque están intentando de alguna forma liberar rehenes. Hay muchísima presión en Israel para que los rehenes se liberen. Qatar, que es el mediador de verdad en estos casos, porque tiene muchísima relación con Hamas, ha dicho que los ataques israelíes hacen imposible la liberación. Está consiguiendo liberar rehenes, pero curiosamente son rehenes que tienen, pues por ejemplo, alguna doble nacionalidad o cosas parecidas. Es decir, hay un goteo pequeño de liberación de rehenes norteamericanos, alguno, claro, es que claro, Israel, los israelitas han venido de distintas procedencias, pues por ejemplo el otro día liberaron a 8 rehenes que tenían nacionalidad israelí y rusa, porque originalmente eran rusos por mediación de la embajada rusa. Eso es lo que están haciendo con Qatar. Pero el ejército que israelí, huyeron muy judíos de Rusia a Israel. pues claro, Unos cuantos. pues parte de esos. En cambio, lo que son puramente israelitas de a pie no consiguen hacerse con ninguno de ellos. No parece que el ejército de Israel esté consiguiendo liberar a los rehenes. Esa es una de las razones también por las que por ahora van relativamente despacio, porque piensan que tienen opciones para liberar rehenes. Si no pensase... La única rehén que han liberado es esta muchacha, la que está en el centro de la fotografía, que era una soldado israelí. Es la única que tenemos noticia que haya sido liberada por las fuerzas de defensa israelíes. Claro. Y hay que tener en cuenta también que los rehenes son pieza muy preciada, muy valiosa, que deben de estar a buen recaudo, porque la intención era el hacer el intercambio con los 6.000 presos que tiene Hamas en cárceles israelíes. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entiendo que son un arma preciada, o son un elemento preciado para ellos. Pero es cierto que, por ejemplo, me preguntaban el otro día por la directiva Aníbal o el protocolo Aníbal, que es un protocolo que establecieron las fuerzas de defensa israelíes en los años 80 durante la primera intifada, en la cual, para tratar de desincentivar los secuestros, se autorizaban las operaciones militares sin tener en cuenta a esos rehenes. Se podía atacar obviando que por allí el riesgo para la vida. Sí. Exactamente. Es verdad que ese protocolo se anuló en el 2016 específicamente, era un protocolo que era secreto y que se conoció por una publicación que hizo un trabajo periodístico el periódico Haaretz, que está siendo obviamente muy crítico con el gobierno de Netanyahu porque es un periódico de centroizquierda, más bien socialdemócrata, pero han surgido muchas voces en muchos periódicos distintos hablando de si realmente las fuerzas de defensa iban a actuar como si ese protocolo estuviera desactivado, o si por contra lo que iban a hacer es actuar, suponiendo que el protocolo está en activo. Y como es un protocolo discreto, claro, no se sabe, pero quiero decir, es una cosa que podéis buscar en la prensa, haced una búsqueda en internet y veréis que existen diversos artículos de diversos periódicos, principalmente de la izquierda política de Israel, haciendo alusión al protocolo Aníbal y la posible utilización por parte de las fuerzas de defensa. Sí, entonces, en este aspecto, eso es lo que está haciendo Israel, es lo que tú dices, Óscar, que es aislar, dividir, arrasar, para que la probabilidad de que quede algo de Hamas en un sitio desaparezca, ir empujando a los milicianos de Hamas hacia el sur, lógicamente, todo lo que puedan, lo más lejos posible. Y otra cosa es durante cuánto tiempo pueden dilatar el ejército israelí la entrada completa en la franja, porque el tiempo también corre un poco en su contra por las reacciones mundiales. Bueno, ten en cuenta que ya dijeron el otro día que el planteamiento que se hacían era entre 3 semanas y 6 meses. Se han dado plazos extensos de tiempo para tratar de enfrentarse al problema de Hamas. Porque yo creo que lo que van a hacer son entradas selectivas. Sí. Ya están teniendo bajas, pero no quieren tener bajas muy importantes. Por lo tanto, entre los bombardeos de precisión y de profundidad, y por otra parte, ciertas intervenciones que ellos hacen para ir limpiando las zonas, yo creo que sí nos arriesgamos a un conflicto realmente muy largo. Por ejemplo, si veis este mapa de la Franja de Gaza, a la izquierda tenéis la zona norte, a la derecha la zona sur, que no cabía, como es una franja. Fijaos en los bombardeos, la destrucción de Gaza del 7 al 29 de octubre. Está muy claro que la operación inicial estaba destinada a atacar el norte por toda la concentración de la intervención militar y artillera del ejército israelí,
pero eso no es descartable que no se vaya a reproducir en otras localidades más al sur. Es cierto que Gaza City es el núcleo urbano principal de la franja, pero yo no descarto que ese tipo de bombardeos los veamos más adelante, cuando se dé por terminado claro. del ataque en las otras regiones. Es que en su momento, cuando Gallán explicó las 3 fases del ataque, la primera era una intervención masiva combinada con bombardeos. Ya estamos en esa fase. Sí. La segunda eran intervenciones selectivas. Yo creo que están mezclando las dos cosas. Cuando consideran que han conseguido destruir lo suficiente una zona, entran para atacar un puesto concreto, un cruce de carreteras, etcétera, etcétera, y para destruir todo lo que hay. Luego se retiran y van a otro. Y con eso van empujando a los guerrilleros de Hamás y a toda la población hacia el sur, con lo cual lo tienen relativamente más fácil en este punto. Hamás, ¿hasta qué punto podrá resistir? Pues es muy difícil. En una, como tú decías antes, en una lucha casa a casa, barrio a barrio, sí, mucho tiempo, porque es muy difícil, pero si se arrasa el barrio, no hay nada que defender. Es decir, no tienen posiciones. Todo esto anulará la capacidad de Hamás durante mucho tiempo, pero no anulará la existencia de Hamás. Porque en el espíritu popular, por así decirlo, de los gazatíes, Hamás es el gran invento. Yo ayer ponía este dato de una de las encuestas hechas por el Centro Palestino para la investigación de la política y de los sondeos. Tiene un nombre muy largo, lo tenéis ahí, el Centro Palestinian Center of Policy and Survey Research, y ahí tenéis entre los desarrollos más positivos que ha sucedido al pueblo palestino desde la Nakba, según los cisjordanos y los de gazatíes, la aparición de Hamás es muy importante, pero en la franja de Gaza el 38% decía no, jamás. Y teniendo en cuenta que es una población muy joven, que están sufriendo mucho, que además están en una situación, en fin, yo creo que no voy a decir que sea insólita, porque asedios a una determinada región ha habido muchos, pero quizá no con este grado de 2 millones de personas. No. Pues claramente esa gente, ¿qué va a pensar hacia el futuro? Pues que si la solución política ya es algo que parece quedar en el olvido, la solución militar y el enfrentamiento contra Israel allí donde esté y cuando esté, pues es la única alternativa que les queda. Entonces, quizá ahora a medio plazo jamás quede completamente desactivada, pero ya veremos lo que pasa en el largo plazo. Pues el problema seguramente empeorará, por lo menos en el sentimiento de los palestinos. Luego hay otra cuestión que tiene que ver con la población civil, con los palestinos, que es que se están agolpando en el sur de la franja de Gaza, como fruto de una estrategia deliberada de los israelíes, que yo creo que lo que quieren al final es presionarlos para que vayan a Egipto destruyendo Rafah. Puede llegar un momento, es que no tienen comida, no tienen agua, no tienen nada, no te extrañe que en un momento determinado los más desesperados digan, venga. Yo es una cosa que comentamos al principio del conflicto. Si decíamos, ¿qué pasaría si en un determinado momento la gente decidiera saltar? Porque efectivamente se le está llevando allí. ¿Es el plan de Israel hacer una limpieza étnica y vaciar completamente Gaza? Es algo que también se ha comentado. Por ejemplo, cuando se habla del genocidio que está produciendo Israel en Gaza. Si todo esto es cierto, entonces estamos en manos de los duros, de la línea dura israelí, que está tratando de producir una solución final. Y esa solución final, obviamente, va a generar un segundo frente en la Cisjordania, seguro. Ya tenemos más bombardeos de Hezbollah en localizaciones militares del norte de Israel, que se han producido a lo largo del día de hoy, pero también tenemos el crecimiento de la sensación de intifada en Cisjordania. Desde que empezó esto, el 7 de octubre, ya ha habido 24 muertos hasta ayer. Tenemos ahí a los de la Guarida del León y a otros grupos que pueden empezar a dar mucha morcilla. La Yihad Islámica es uno. Hablábamos el otro día, aproximadamente 8.000 miembros se estima que tienen, y armas que proceden de una red de contrabando que viene desde Irán y que atraviesa todos los países que os imagináis hasta alcanzar la Cisjordania. Es decir, estamos hablando que pasan por Irak, que pasan por Siria, que pasan por Líbano. Pero, a ver, Oscar, que tampoco es tan difícil. En Irak ahora mandan los iraníes, de hecho. Claro, sí. Y en el sur de Siria tienen una base. Jordania, pero sí, es lo único un poco difícil, pero tampoco creas que tanto. Porque los jordanos... ¿Me vais a hacer que baje esta persiana? Que me está dando
el atardecer, yo suponía que el atardecer no baja la persiana. Bueno, esto es geopolinómicos, tenía que pasar, no bajar la persiana en directo. Bueno, pues me achicharraré. Eso crecerá. Rápido. Y lo otro que puede ocurrir es eso, que si en un momento determinado, porque si hay mucha presión en el paso de Rafah por parte de los palestinos, los israelíes no van a decir nada, en absoluto. Les prefieren que si hace falta que rompan el paso y entren todos. Evidentemente. Pues, todo ya veremos. A mí me parece muy preocupante todo lo que está pasando, tal y como lo ha planteado Israel, me parece aterrador y muy preocupante. Muy preocupante para la estabilidad de la región, para el futuro, para todo lo que puede ocurrir, todos los que se pueden sumar a este follón, porque si al final, por ejemplo, hemos visto asaltos de la población palestina a los depósitos de la ONU en Rafah, la localidad Rafah. La invasión de las instalaciones para poder dormir y estar seguro, porque dicen aquí no caerá una bomba, no me fastidies. O sea, ya lo que le faltaba a los israelíes que nos tiraron una bomba, un edificio de la ONU. Fíjate. Cuidadín. Y no corras. Fíjate y no corras, que con la relación que tiene Israel con la ONU ahora. Cuanto más sabemos de las atrocidades que se produjeron el 7 de octubre, más creo yo que se inflama la sensación de los israelíes de que hay que acabar. Sí. Yo también espero un poco de presión del Israel más democrático, más razonable. Pero por ahora pesa un poco. Pesa un poco. Sí, no, yo ahí no van a predominar lo otro y por tanto las perspectivas son muy malas. Y si estamos hablando de 3-4 meses, estamos hablando de 3-4 meses, ya empieza a haber hospitales de Gaza sin electricidad. Ya, no dentro de 3 meses. Ya se empiezan a sumar además las justificaciones para la radicalización de todo el mundo musulmán en contra de Israel y en contra de los que la apoyan, es decir, de los países occidentales. Porque recordemos que en la famosa votación de las Naciones Unidas para conseguir un alto el fuego, ahí la Unión Europea quedó hecha un mosaico. Hubo países a favor del alto el fuego, por ejemplo. Me dicen que me ponga un sombrero, pero es que por aquí no tengo ninguno. Voy a poner una gorra. Esto sí lo tengo. No quiero volver casi no se ve. No quiero volver al pasado. Estaba diciendo que había países que habían votado a favor del alto el fuego, como España, por ejemplo, en contra, como por ejemplo Croacia, si no recuerdo mal, Austria y Hungría, y otros que se habían abstenido. Esto no va conmigo. Si hay un alto el fuego o no, es una cuestión que no me importa. La verdad es que está la cosa. Así que vamos a ver todas las ondas expansivas que eran previsibles, creo yo que las vamos a acabar viendo. Se pueden ir activando, sí, desgraciadamente. Sí, van a empezar a activar. Y eso es algo muy peligroso, muy peligroso. Y además, como está el mundo, es extraordinariamente peligroso. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el tema aquí y prefiero contestar preguntas. Es un tema que la verdad es que yo ya no sé desde qué perspectiva más mirarlo. O sea, sé que podemos contar las novedades de lo que ha ocurrido en la última hora, los 600 que van a salir hoy a través de Rafah y que tienen doble nacionalidad o son extranjeros, pero esto ya no tiene... O sea, a lo que estamos abocados es a la estabilización del conflicto bélico y que esto vaya empeorando, pudriéndose, que mueran niños en hospitales que estaban en incubadoras. Vamos a ver muchas cosas de estas. Y eso va a envenenar esto hasta un grado espectacular, lo cual es una lástima. Pero bueno, vamos con las preguntas mientras yo intento bajar la persiana. This is not television, this is real life. Bien, pues en una hábil jugada he logrado bajar la persiana. Ya está. ¡Hala! Bueno, a ver, por ejemplo, más oscuro de este lado que del otro. Déjame que me... Como yo hace un rato. A ver, dejo un poquito de aquí. Pongo un poquito de allá. La magia de la televisión. Y ahora me voy a los comentarios a ver si alguien que tenga alguna idea. A ver, por ejemplo, una pregunta de Andrés Muñoz. ¿Alguien sabe cuándo son las siguientes elecciones en Gaza? Hubo unas en 2006 y luego no se han podido volver a celebrar. No hay calendario. Por ser suaves. Creo que por aquí tenía yo... Dejadme que mire en las transparencias estas, porque yo creo que había en una de estas
la confianza en que hubiera elecciones, bueno, pues seguramente me habría equivocado, pero que era nula. Lo que venían a decir los propios palestinos, que no tenían ninguna esperanza de que se fueran a convocar elecciones. ¡Qué tontería! Ya me acuerdo cuál era. Era la transparencia en la que se hablaba del gobierno del primer ministro. El primer ministro es este señor, Mohammad Estallé, que es el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina y, por lo tanto, en Cisjordania. Y se hacía una encuesta acerca de la posibilidad de que se reunificaran Gaza y la Cisjordania, que se convocaran elecciones o que se mejoraran las condiciones económicas. Ya veis que desde que fue nombrado el señor en junio de 2019, ninguna de estas cosas es algo en lo que confían los propios palestinos. No. Así que pues la cosa está así. A ver, Neosde nos pregunta también, lo hemos hablado, ¿tiene capacidad Israel para convertir toda Gaza en un solar? No tenemos datos de la cuestión militar, que sería la cuestión, pero si se ponen, sí. Sí, o sea, yo creo. Lo que pasa es que es cierto que les está saliendo enormemente caro, porque los bombardeos son de mucha intensidad. Eso es. Lo que pasa es que sé que mis ojos han pasado por esa noticia, pero también es cierto que no me acuerdo del detalle, pero se hablaba, yo creo que era la misma noticia en la que se hablaba de cuánto estaba costando los bombardeos con misiles a Rusia, que eran 30.000 millones más o menos de dólares, cuánto le costaba a Ucrania, que era algo sensiblemente menor, y por lo tanto se planteaba que, teniendo en cuenta cuántos misiles y cuántas municiones gastaba Rusia y al mes, y cuánto había gastado Israel en este periodo tan corto, sí. Realmente los israelíes iban a necesitar inyecciones de dinero importantes si quisieran convertir toda Gaza en... Yo es que me he perdido con las preguntas, Jorge, porque no sé si voy mirando. Sí, voy mirando. En Teomega 7 nos pregunta, ¿para qué queremos a Serbia en la Unión Europea? ¿No aprendimos nada con Hungría? Bueno, yo creo que queremos a Serbia en la Unión Europea porque Serbia es Europa. Cuando hablamos a veces de Kazajstán, de Azerbaiyán, etcétera, etcétera, pero Serbia es claramente Europa. Forma parte de unas de las ramas de Europa, que es la Europa eslava, de las cuales hay bastantes naciones. Por eso, otra cosa es que ellos no quieran, digamos, aceptar las condiciones básicas que les vamos a pedir. La separación de poderes, la buena relación con todos los vecinos, etcétera, etcétera. Si ellos no quieren, pues entonces nosotros no los queremos a ella. Lo de no vendimos nada con Hungría es una pregunta que habría que plantearse con más tranquilidad, porque cuando Hungría entró en la Unión Europea no planteaban ni con mucho estos conflictos que después ha planteado con Orbán. A ver, que nos preguntan, esta es una pregunta de nota. Sí. Ahí donde lo tengo. N pregunta que en el mapa de Bosnia había una zona amarilla llamada DB. Eso yo entiendo que es un distrito aislado. La ciudad autónoma de Breško, se llamaba algo así, ¿no? Sí. Autónoma de Breško. Sí. Espérate, a ver, voy a buscarlo porque como estaba por aquí lo tenías en el mapa, ¿eh? Sí, solamente es que tengo 3 diapositivas abiertas. Entonces, esa. Ahí está, SDB, yo creo que es el Distrito Autónomo Federal de Breško. O la ciudad autónoma de Breško. Os lo explico, porque esto es la típica cosa de puzzle endemoniado. Como veis en este mapa, la República Srpska se divide en 2 partes que no están conectadas. Y su gran intención desde el principio era estar conectado precisamente por este distrito. Entonces, este distrito hace como de pieza de encaje para, digamos, separar a las 2 partes de la República Srpska. Y allí, más bien, es un distrito controlado directamente desde la Unión Europea con ese objetivo. Entonces, los de la República Srpska quieren que eso forme parte de la República Srpska y lo siguiente sería pedir la independencia, pero al mismo tiempo, si os dais cuenta, permite la comunicación entre una parte de la federación y la otra parte que está en el norte. Esos trocitos pequeñitos en azul. O sea que eso es una especie de cojinete de bolas que te permite el equilibrio. Es como si, por ejemplo, la solución final al problema palestino fuera la creación de un Estado, pero quedar el problema de Jerusalén. ¿Y esto cómo lo vamos? Pues hacemos un gobierno internacional, una autoridad internacional, para que y así nos pegáis. Lo manejo yo y no hace falta que os matéis todos los días porque ya os conocemos. Eso, exacto. Yo creo que sí, es un planteamiento más o menos de ese estilo. Sí. A ver, que nos ponga por aquí, te quito.
Si quieres, yo meto las preguntas y tú las lees. No, se lo voy viendo. Sí. ¿Los países balcánicos les va a ser más fácil entrar en los BRICS? Pues no. No, porque los BRICS, si os dais cuenta, invitan a países de cierto tamaño. No es por nada. No quiero decir nada por eso, pero invitan a países de cierto tamaño político y económico. Entonces, no. Imposible. Segunda pregunta, Neosd dice, ¿la nueva ruta de la seda podría acercar más el este de Europa a China y Rusia? No es su objetivo. Ellos lo que quieren es el oeste de Europa, que es donde está la pasta. Digo los chinos, los rusos los chinos, ahora mismo viven solo para Asia, ya lo sabéis. O sea, han volcado todos sus esfuerzos hacia Asia y en ello están de lo más felices. Sí, lo prefieren. A ver. Veamos. Dice Luis Romero, yo creo que esto es un poco sobre Li Keqiang. ¿Hay razones para el sospechosismo? O sea, se ha muerto, que sepamos nosotros, ¿no? Y relativamente joven. Sí. Pero nada más. Quiero decir que nada más. Estaba retirado ya, fundamentalmente. Yo no creo que haya razones para sospechar de nada en este caso. Si acaso, pues lógicamente la pregunta sería ¿por qué lo echaron del gobierno? ¿Por qué no lo dejaron continuar? Pero eso obedece a razones políticas. Yo no iría más allá, ¿eh? ¿No fue Li Keqiang el que le sacaron de forma inopinada del No, eso era el anterior secretario. Sí, el anterior secretario general fue el que le dijeron llévate los papeles. Pues estaba pensando, a lo mejor es que estaba malito realmente, le había dado un no sé qué. No. Estaba el hombre fastidiado. Espera, a ver por aquí arriba. Ignacio pregunta si creemos que puede haber un nuevo embargo petrolero o accidente como en los 70. Yo esta cuestión me parece interesante tocarla por lo siguiente. Ya ha estado Irán pidiendo un embargo de los países musulmanes. Antes pidió de los países árabes. Sí. Luego ahora pide de los países musulmanes al petróleo que le llega a Israel. ¿Por qué? Porque ahora Israel trae principalmente petróleo de Azerbaiyán y de Kazajistán. El 60 y tantos %. Antes era solo Azerbaiyán y ahora... Sí. Pero son musulmanes. Entonces, oiga, musulmanes, háganme caso. Pero es cierto, yo os lo contaba el otro día, que Japón está especialmente preocupada, hasta tal punto que en sus declaraciones sobre todo lo que ha ocurrido, ni ha llamado a acción terrorista lo que jamás hizo el 7 de octubre, ni ha querido firmar la declaración conjunta con los del G7. Está muy, ¿cómo decirlo?, muy contemporizadora. Y hay quien piensa que esa forma de contemporizar viene del recuerdo de cómo les llegó a ellos el eco del veto. Porque al final es cierto que había países que no estaban directamente metidos en el veto, pero la escasez de petróleo le metió una bofetada a todo el mundo. Y los Estados Unidos se erigieron en la alternativa para poder conseguir petróleo en un determinado momento. Entonces hay mucha conversación sobre el tema. Yo no sabría decirlo que si va a haber o no, pero que la cosa se está enredando mucho y que puede acabar siendo muy desagradable, no me cabe la menor duda. Eso en todo caso, viendo la línea que dice Óscar, se produciría si la presión de la opinión pública en estos países fuese inaguantable para fundamentalmente Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos. Fundamentalmente eso, porque son los que podrían poner en marcha un embargo de petróleo. Son los que tienen suficiente petróleo. Irán no, porque está vendiendo poco por las sanciones. Pero eso sí. Y yo no veo a las opiniones públicas forzando a los gobiernos a lanzarse a un embargo de petróleo. No lo veo. Protestar, sí. Protestar mucho, sí. Ni a cambiar de gobierno. O sea, ya veremos. No. Yo no lo veo esto, pero no lo veo. Lo único que hemos visto es que Arabia Saudita es la que va a organizar otro mundial, ¿no?, de fútbol. Sí, ya he visto así ya. Más arena. Esto no se juega en hierba. O va a ser un mundial de fútbol playa. Podrían hacerlo de fútbol playa, total, arena tienen toda la que quieran, en lugar de hacerlo en verde. Pero bueno. A ver, más cosas. No sé si tú has encontrado alguna pregunta que te interese. No, solamente decirle a Neosd que debe no es Dragon Ball, eso seguro, sino lo que os hemos explicado antes. ¿Vale? Aunque bueno. Esta mañana yo tenía una conversación muy interesante con mi hijo pequeño sobre la diferencia en el tratamiento de la violencia entre Dragon Ball y Kengan, que es otro manga, en este caso manga. Y entonces hemos estado ahí discutiendo mientras llegamos hacia el instituto de mi hijo sobre estos interesantes temas con los que me torturan de bien temprano por la mañana. Veamos, Silon Society pregunta por el acuerdo de Francia
Con Kazajistán no lo he mirado, así que no te puedo decir qué términos se han realizado. Lo que sí está claro es que Francia está haciendo muchos movimientos para sortear los problemas de abastecimiento que le está produciendo el Sahel, y pues el mayor productor, el que tiene mayores reservas de uranio es Kazajistán. Pues ahí es que se ha ido, lógicamente, a tratar de rascar algo. Con la protesta del gobierno ruso, que yo creo que es una cosa también tremendamente interesante. Pero bueno, eso es uno de los asuntos que, lógicamente... Y luego me parece que se fue a Turkmenistán, pero que se hizo una... No lo sé, no lo sé. Por ahí. Se hizo una rutilla el muchacho. La verdad es que cuando se pone geopolítico es cuando brilla más, porque como no está en el país, está lejos, yo creo que los franceses están más contentos. Veamos. A ver, ¿qué más? Cristiano de Diana me toca un tema sensible. Ya me ven en el estreno de Dune 2 que habrá manifestaciones a favor de Palestina. ¿Por qué, Cristian? Explícamelo, porque a mí Dune 2 me encantara, la Dune 1 me pareció un peliculón. Estoy deseando que saquen la segunda temporada. A ver, otra vez, Cristian. ¿Por qué Israel olvidó el flanco comunicacional de la guerra? En el caso ucraniano quedó muy claro que era muy importante. Y es verdad, a mí es una cosa que también me ha sorprendido, no sé por qué, porque la agresión que ellos habían sufrido claramente produjo una primera reacción por todas partes de apoyo. Sí. Ve a por Hamas y túmbatelo. Sí. Y en muy poco tiempo, las primeras decisiones que empezó a tomar Israel en términos militares mandaron a la porra todo aquello. Yo no sé si realmente, si nos ponemos en plan perruno y empezamos a pensar el problema de cómo atacar a Hamas dentro de la Franja de Gaza, hubiéramos llegado a las mismas conclusiones que el ejército israelí, pero la primera noticia de que iban a hacer un bloqueo a la comida, el agua, la electricidad, las medicinas, eso fue el primer golpe que tuvo la narrativa israelí. Y a partir de ahí los diversos bombardeos, y no solo los datos que va dando el Ministerio de Salud de Gaza, sino sobre todo los de las instituciones o organizaciones no gubernamentales o internacionales que están en Gaza, yo creo que fueron lo que empezó a tumbar el relato de Israel. Y luego yo tengo un poco tarde. Dime. No, lo que te decía Óscar, un poco lo que dice José Manuel. En parte, como ellos no se esperaban para nada un ataque tan masivo de Hamas con tantísimos muertos y tener que responder así, no tenían preparada una narrativa. Los ucranianos, desgraciadamente, tenían muchas probabilidades de ser atacados por Rusia y se prepararon en distintos puntos de vista, incluyendo el aspecto de la comunicación. Yo creo que Israel no lo tenía en el abanico de posibilidades en el escenario, no lo tenía y por tanto no respondió en términos de comunicación, sino en términos militares, exclusivamente. Y ya está. Y en eso se han quedado. Y ahora ya lo tienen muy difícil. Bueno, pero vamos a ver, las narrativas se preparan muy rápido, que llamen a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se implementa una narrativa de un día para otro. O sea, no entiendo esto que me estás diciendo, Jorge. No había tenido en cuenta esa posibilidad, lo siento. El narrativador que tiene, le tienen que contratar. Vamos a ver, en Omega recomienda que mi hijo vea One Piece. En Omega llegas muy tarde, tío. Llegas tardísimo, pero vamos a ver. Y ahora el problema que tienen es que sacan los nuevos episodios. Sí. Estoy de los lores, los arcos argumentales. Estoy de Big Mama. Estoy de Big Mama, el mejor personaje de la historia de la narrativa mundial, según alguno de mis hijos. No voy a decir hasta dónde. Pablo Contreras nos pregunta que cómo sigue la situación del Sahel. Sí, eso más o menos sigue igual en el siguiente sentido. Primero, Francia está retirando todas las fuerzas que tenía en Níger, fundamentalmente, lo está llevando a Chad, que es el único país de la zona relativamente estable, porque el gobierno del hijo del anterior presidente está en conversaciones con todos, absolutamente todos los que hay en el país. Y luego en Malí, que es el otro país realmente importante, la junta militar controla el sur del país, pero el norte lo controla la coordinadora de movimientos de Azawad. Se pongan como se pongan. Burkina Faso está hecho unos zorros. La Junta controla como máximo la mitad del país, aunque no lo dice. Y en Níger, por ahora, no hay muchos enfrentamientos con los yihadistas del norte, pero puede haberlos en cualquier momento. O sea, que la cosa no mejora absolutamente nada. Ya veremos si Argelia, que va a mediar en Níger, porque le han dado permiso al gobierno,
es capaz de, a través de una mediación en Níger, ampliarla a la zona dependiendo la influencia que tenga sobre los movimientos yihadistas, claro, que no lo sabemos. Muy interesante. El otro día hice vídeos sobre cómo está cambiando la posición de Argelia respecto del problema saharaui, no cambiando de forma esencial, pero cómo están dejando de hablar de ello, dejando de presionar, dejando de mandar armamento y cómo están redirigiendo ahora mismo todo lo que es su actividad económica hacia Europa. Hasta tal punto de la noticia de hoy que la daba Ignacio Zembrero en el Confidencial, es que se está preparando Argelia para volver a retomar las relaciones diplomáticas con España, lo que demostraría que nuestro querido Pedro Sánchez es un genio y que ha demostrado otra vez, porque le va a salir bien hasta esto. Es que yo no sé cómo lo hace, pero es algo que hemos estado viendo. Yo os lo comentaba el otro día, Ángel, y a ti por WhatsApp, que las exportaciones de gas de Argelia a España ya están otra vez en máximos, que Argelia es el máximo proveedor de gas para España. Y bueno, pues me ha sorprendido mucho la noticia de Ignacio diciendo esto, que muy posible a la vuelta de la esquina vamos a tener una recomposición de las relaciones diplomáticas. Dice, Argelia cierra 19 meses de crisis con España y va a enviar de nuevo a un embajador a Madrid. Pues toma Jeroma pastillas de goma. Esto es una cosa... No se sabe. Yo por completar el marco, sí, porque además es interesante que tanto Burkina Faso como Guinea también se han puesto del lado de Marruecos. Sí. Con lo cual empezamos a ver un movimiento incluso de esa mitad de Burkina Faso y de lo que... Sí, la que les queda a ellos, sí. La que les queda, que están todos convergiendo al asunto de... La pregunta de Silon... Sí, la tenía aquí, lo que pasa es que como quería comentar un poco se me ha escapado el dedo. Silon la aproximación a Venezuela tiene que ver como una reserva de petróleo, pues el conflicto escala. Y si no qué escala guapo, también. Maduro. Tú no, Jorge, entre tú y yo, tú no le ves atractivo a Maduro. Biden estoy seguro que ya se lo ve. Este chico, qué caída de ojos. Ese pelo cano que se le está poniendo. Oh, Dios mío. Pues será, pero yo, en fin, vamos, como yo no le compro el petróleo. Sí, está claro. Si es que el petróleo es necesario. Sí. Está claro. Y una aquí de Cristian Orellana que me parece interesante, perdona. ¿Esta década se está acercando al ambiente previo a 1914? No, afortunadamente, porque entonces en este tipo de enfrentamientos a varias bandas estaban involucrados las principales potencias económicas y militares de la época. Ahora son potencias medias. Es decir, aquello fue mucho peor porque tenías compactos múltiples de apoyo y reapoyo a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a Rusia, a todos los que en ese momento económica y políticamente eran importantes. Es como si ahora tuviéramos una situación de enfrentamientos cruzados con China, Rusia, Estados Unidos, todos a la vez. No, afortunadamente no. Para la zona posiblemente sí, pero no tanto, porque hay muchos gobiernos que no quieren involucrarse en una guerra abierta, para nada, pase lo que pase. Pero en general para el mundo no. No. Bueno, señores, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? La que nos pregunta Pablo Bogoya sobre los efectos adversos a nivel económico de la oposición que se va a desencadenar en el futuro del gobierno israelí pueden ser realmente tremendos. Yo no sé si te refieres a la oposición política interior al gobierno de Israel o a la oposición de diversos países que pueden añadirse al problema que ahora mismo está viviendo Gaza. Si es la oposición política, entiendo que no. Ahora mismo van a estar del gobierno de concertación nacional hasta que esto se acabe. Ya veremos. Sí. Yo estimo que el futuro político de Bibi se ha acabado y que ya por fin Bibi Netanyahu saldrá de la política porque le hacen responsable de que bajo su guardia se produjo la matanza del 7 de octubre, pero si es de fuera, las consecuencias económicas todavía pueden ser muy tremendas, porque cualquier tipo de bloqueo que se produzca en el Mar Rojo o en el Golfo Pérsico lo vamos a sentir como una bofetada en todas las economías de forma muy importante, también la China, o sea, aquí no se va a salvar ni la caridad. Entonces, desde ese punto de vista, ya veremos. Incluso a lo mejor tenemos que volver a llamar a Vladimir. Oye, Vladimir, tío, tráete algo para acá. No creo. No, yo tampoco lo creo. No. Pero en caso de necesidad, todos sabemos si realmente al final es cierto lo que decía Zaluzny, el general el ucraniano, sí. Ucraniano,
déjame, porque yo creo que tenía una foto de Zalunni, no sé si la he puesto antes. Sí, la has mostrado antes, sí. La he mostrado antes, pues el bueno de Zalunni decía que estamos en tablas. Bueno, pues si eso es cierto, si la tecnología que ahora está por los dos lados del conflicto da una situación de tablas, a lo mejor es posible empezar a hablar de altos del fuego y dependerá también de cómo los rusos se tomen el principio del año que viene. Lo veremos a partir de febrero. Ya sabes que febrero es la fecha de sus empujes y luego empujan los otros. Entonces ya veremos hasta qué punto es posible llegar a un alto el fuego, y si se llega a un alto el fuego ya veremos. Yo es que de verdad la política siempre ha dado ejemplos de esto y la gente se acaba entendiendo más rápido de lo que uno cree. Entonces ya lo veremos. Sí. Sátrapas pregunta algo interesante. Dice, ¿crees que si en el Golfo no hubiera petróleo, los países de la zona serían como Yemen? Pues lo tendrían muy mal, esa es la verdad. Hombre, el único que funciona bien sin petróleo, con poco petróleo, es Omán. O sea, que es un buen ejemplo de un país relativamente estable, que la economía funciona relativamente bien. Hay distintas tribus, pero hay pocos conflictos entre ellos. O sea que, ¿por qué no? Sí, ¿Por qué pero no? la riqueza que han vivido muchos de esas monarquías venía claramente del petróleo. Claro, Vamos claro. a ver, Yemen también tiene petróleo. Lo que pasa es que También tiene un conflicto interno que viene desde tiempos inmemoriales, con una película de alianzas contra alianzas realmente muy, muy llamativa, y en el que tradicionalmente los pozos y la forma de enviar el petróleo quedaba en manos de dos bandos. Entonces eso también ha perjudicado mucho a la posibilidad de que explotaran el recurso. Sí. No creo que tengan muchas reservas. Hace mucho tiempo que no me veo yo ese tema, pero la verdad es que interesante. Y yo creo que lo podemos dejar aquí, Jorge, Sí, o ves. sí, vamos a dejar aquí. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. Esperamos recuperar a Ángel. Sí. Que ya le pondremos la dieta de gambas y de gambones, carabineros, etc. Ahora hay que mandarlo al estrecho para que vuelva a la vigilancia, y que ahí seguro que está muy a gusto. Claramente. Bueno, Jorge, pues un placer. Voy a ir buscando la salida. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. El miércoles. A ver, ¿qué vas a decir, Jorge? No, que la semana que viene será el miércoles, porque el jueves, por lo menos en este lugar desconocido en el que estamos casi todos, es fiesta. Que lo sepáis. Ciertamente. Y no estamos dispuestos a trabajar en fiesta, ¿verdad? Por ahora. Por ahora. Igual con la reforma laboral no se sabe. Venga, nos vemos. Adiósito. Hasta luego.